A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Ah, encontré la... ¿Qué tal? Otra vez aquí en Dame el Poder. Hoy en estudios, Ricardo Moner Sanz, abogado, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, y Aldo Abraham, economista. Vamos a hablar de varios temas de economía. Bueno, como ustedes saben, la situación, aunque está de alguna manera, según el gobierno, disminuyendo algo la inflación, pero hay una leve suba del dólar, nada significativa hasta ahora, y cayeron las ventas mes tras mes en supermercados, en shoppings, en todo, mayoristas, minoristas. Pero bueno, el gobierno promete dentro de la campaña, y justamente de eso vamos a hablar, aparte de economía, el eje del discurso, ¿no? El gobierno promete que va a haber un futuro mejor, que juntos podemos, el oficialismo en campaña de cara a las PASO, que realmente las cosas van a estar mejor. Y eso es de lo que habla de las obras que hicieron. Habla de que mejoraron el INDEC, que hay una matriz energética en marcha, ni que hablar vaca muerta, de una mayor institucionalidad. No habla, por supuesto, del tema de economía, dando detalles, porque ese es el discurso de la oposición. Es interesante ver de qué hablan y de qué no hablan. ¿De qué no habla el gobierno en la campaña de economía? Sería interesante que expliquen cómo es que va a mejorar, cuál es el plan, cuáles son los pasos programáticos, de manera tal de que la gente pueda entender cuál es el camino hacia el cual vamos a estar mejor económicamente. Es cierto que se equivocaron y no cumplieron varios de los pronósticos, quizás el que se quema con leche ve una vaca y llora, pero sería interesante y podrían sumar bastante, diríamos, apoyo en ese sentido. En cuanto a lo que no habla la oposición, la fórmula Fernández, tiene que ver, porque ya hay una mayor polarización y la verdad es que los partidos intermedios con La Baña y demás quedaron ya disminuidos en cuanto a lo que dicen las encuestas, en cuanto a la posibilidad de ganar las elecciones. La oposición Fernández no habla justamente de corrupción, no habla de la lucha contra el narcotráfico, que sí habla el oficialismo, no habla de muchos temas, como por ejemplo lo que ocurrió del INDEC y demás durante su gobierno, y sí habla de economía. Fíjense que en la campaña dicen, les vamos a poner más plata a la gente en el bolsillo. Cosa que uno se pregunta cómo, ¿no? En un país donde justamente lo que no hay es plata, prometen que le van a regalar los remedios a los jubilados, que van a regalar eso, no sé qué más van a empezar a regalar, y ahí sería bueno y también interesante que expliquen de dónde van a sacar y cómo la plata, y que aclaren qué es lo que no van a volver a hacer para tener plata, como por ejemplo que no van a volver a expropiar, o que no van a volver a emitir descontroladamente, o que no van a hacer una serie, expropiar, por ejemplo, las AFJP, en fin, a estatizar, mejor dicho. O sea, sería interesante que expliquen lo que no van a volver a hacer el cepo, porque en un contexto donde económicamente no hay capacidad financiera y estamos viviendo de la deuda, uno se hace todos esos interrogantes, al menos cualquier persona que entiende dos dedos de frente de economía. En este contexto uno puede entender que en las campañas sean poco serias y no sean profundas, porque en realidad es lo que está ocurriendo, plataforma, programa político, partidos como los de antes, la verdad es que en este momento está dejando mucho que desear, pero sí sería interesante que lo que no tiene que ocurrir es un pacto de impunidad. Yo soy reiterativa, ya van varias veces que hablo de esto, por eso está Ricardo Moner Sanz, que fue el hacedor de muchas de las denuncias de corrupción en el país que llegaron a buen puerto, entre otras, Menem estuvo en preso varios meses por la causa de armas, en una quinta, en fin, pero bueno, por la denuncia de Ricardo Moner Sanz. Porque si hay un pacto de impunidad, eso sí que creo que sería grave. Creo que todo el mundo tiene que apoyar, gane quien gane, cualquiera de las dos fórmulas, pero pacto de impunidad sería grave, no tanto para la democracia, que es lo que Macri dijo que está en riesgo, el presidente, sino lo que estaría en riesgo sería la república, después la democracia, pero primero la república, con todo lo que eso significa. En ese sentido coincido con algunos analistas y juristas que dicen que hay que apoyar que no haya un pacto de impunidad. Después de la pausa, los invitados.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Hola, Ricardo Monarsanz, gracias por venir. Gracias por ser invitado. Bueno, yo contaba al principio del programa tantas causas que iniciaste y realmente, porque esto ya es, ¿cómo te sentís en lo personal? Te quiero hacer una pregunta personal de ver que hay candidatos que están presos, obvio no hay sentencia firme, debido, por ejemplo, a candidatos, porque no tienen sentencia firme, a legislador. Sí. Todo esto que está pasando es inaudito, ¿no? Y mucha gente procesada y con pedido de prisión, que tampoco tienen sentencia firme, pero en fin, todo esto que está pasando, ¿cómo te sentís cuando vos fuiste uno de los precursores, no de esta causa por la cual está preso Devido y otros más, sí, de otros que están presos fueron de tu iniciativa, pero de tanta lucha anticorrupción y ver esto? Es cierto, hay una especie de descompensación entre lo que uno esperaba respecto del avance de ciertas causas que han sido más o menos importantes y la realidad. Te escuché con atención en el editorial y me parece que alguna afirmación tuya es bastante certera, bastante lógica, en el sentido de que hay una especie de olvido de lo inmediato que ha pasado hace muy poco tiempo. Fíjate que está cumpliendo un año una causa que esa no es mía, por supuesto, la de los cuadernos. Y la de los cuadernos termina con esta especie, es decir, donde se ha descubierto por vía de la ley del arrepentido una cantidad importante de responsabilidades de toda naturaleza. Y fíjate lo siguiente, que hace pocas horas atrás escuchábamos con alguna admiración que la expresidenta de la República estaba exigiéndole al tribunal que acelerara el expediente, como diciendo implícitamente, miren, aceleren porque yo no tengo nada que ver con este tema, ¿no? Me parece que es importante tener conciencia de qué es lo que pasó y qué es lo que no debería pasar. Tu editorial, además, equilibrado porque señalaste el tema vinculado con la economía, que seguramente en vastos sectores populares esto impacta, juntamente con cierto farabutismo, cuando se dice, y ojalá pudiera ser cierto, todos los medicamentos de los jubilados van a ser gratuitos. No hay posibilidad alguna de que esto sea así, pero como no hay impuesto a la palabra, se puede decir cualquier cosa. Y entre esas cualquier cosa, Elizabeth de Luca, estas afirmaciones en el aire de la mano de lo que también dejaste insinuado. Los partidos políticos no están señalando plataforma, no están señalando el qué y sobre todo el cómo van a hacer el qué, es decir, la ejecución concreta. Bueno, en realidad en la oposición hay como una campaña de justamente no hablan de corrupción, de que son perseguidos políticos. Uno se pregunta cómo termina eso en caso de que lleguen al gobierno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque vuelven a estar en el poder todos los que ahora están presos, van a volver a tener un cargo, van a administrar Vaca Muerta, por ejemplo, que va a ser una mina de oro para la Argentina, la van a administrar de la misma manera en lo que están ahora investigando las causas de corrupción. O sea, se abren muchos interrogantes y nadie explica qué es lo que van a hacer, porque dan a entender esto, que son perseguidos políticos. Es cierto, para el supuesto de que el kirchnerismo le gane al oficialismo actual, yo siempre planteé la pregunta, tan pronto ella no quiso ser candidata a presidenta, sino a vicepresidenta.
el indulto es una facultad que tiene solo el presidente de la República, no el vicepresidente o la vicepresidenta. Cuando Cristina adopta ese segundo plano, es porque está pensando que Fernández con indultos resuelve todo aquello que molesta a lo que ha sido el kirchnerismo. La verdad que la hipótesis, a pesar de que ha sido desmentida, hay que analizarla con cuidado. Entre tanto, hay una devaluación en la opinión pública y en el extranjero respecto a cómo los argentinos, después de la experiencia que se ha tenido hasta hace 4 años y monedas atrás, cómo pueden tropezar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Bueno, son interrogantes que sería bueno que empiecen a aclarar, ¿no? Que Sí. más allá de que los mismos funcionarios que tuvieron esos cargos, que están siendo cuestionados, aunque no hay sentencia firme, que uno piensa podrían llegar a volver a estar en el mismo lugar. Sí, se trata de la banalización del poder o del uso del poder a los efectos exclusivamente del dinero mal habido. Y esto es muy grave porque todo dinero que se va por izquierda es el que el pueblo pierde por derecha. Incluso el nivel de desinformación hace que mucha gente piense que cuando algún candidato dice le vamos a poner dinero en el bolsillo, no advierta, no tenga los medios para advertir que ese dinero que se le pone, que se le promete prometer para su uso por cada uno de los indigentes, es un dinero que sale también del propio afectado. Es decir, no se puede hacer magia y no se puede emitir moneda indiscriminadamente porque así estamos, ¿no? ¿En qué estado de situación pueden jugar los jueces en este contexto que obviamente están demorando muchos temas porque no saben quién van a ganar, cuando se habla de que van a ser revisadas sus sentencias y sobre todo a través del Consejo de la Magistratura? Yo creo que la revisación de decisiones que están técnicamente bien tomadas significaría una manera tramposa de hacerle favor a una determinada franja política. Yo creo que cualquiera fuera, en estos días se está, por ejemplo, discutiendo cuestiones vinculadas a Correo Argentino, y lo digo especialmente porque cualquiera sea la persona responsable de actos irregulares, tiene que ser juzgada, no porque haya sido tal cosa, no porque sea tal cosa. La necesidad de romper la impunidad es la manera, Elizabeth, de afianzar la lucha contra la corrupción. ¿Qué opina usted cuando...? Hace un rato me tratabas de... ¿Qué opinás vos cuando veías esto? Me ¿no? sentía más joven. Sí, ¿qué opinás de esto? De ver que a la gente no le es tan importante todo el tema de avanzar hasta el final con las denuncias de corrupción. Que pasó a primer plano tener plata en el bolsillo, que yo lo entiendo, porque la gente está pasando muchas carencias. Y está tan lejos el tema de que, bueno, lo demás más o menos. El que gobierna hace, no importa. La posibilidad de que toquen en la nada, la causa de los cuadernos, todo. Yo sé que de esto vos sabés no solamente por periodista, sino porque tenés tus experiencias en viajes al interior del país. Y sé que mucha gente tiene tal angustia por mañana, no por el mañana filosófico, sino por el mañana concreto, que entonces se debilitan las maneras morales posibles y el dale que va y el sálvese quien pueda es lo que se va imponiendo como lógica de razonamiento y como conductas personales. Creo, lamentablemente, que estamos en una suerte de círculo vicioso. Quiero creer que podemos salir, si no, no seguiría yo en las luchas por las cuales vos me conocés desde hace bastantes años. Me parece muy acertado lo que dijiste, que no importa el tinte político. Y si hubiera en este gobierno que analizar en el mañana causas de corrupción, pues con la misma vara se deben tratar, por la igualdad ante la ley.
Eso es la República. Esa es la República. Eso es, que no importa de quién sea. Es fundamental el tema de igualdad ante la ley, es fundamental como forma de preservar la idea de república y de democracia que han sido castigadas y que pueden seguir siendo castigadas si es que no tomamos a tiempo las medidas útiles como es la transparencia republicana hecha decisión judicial por parte del Poder Judicial de la Nación. ¿Vos tenés alguna duda de que son presos políticos? Brevemente. No, ninguna. Bueno, gracias por haber venido, Ricardo. Gracias por tu invitación. Después de la pausa vamos a hablar de economía con Aldo Abraham. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir Gracias para por arriba venir, hasta Aldo. ¿Cómo estás? Muy bien, un Bueno, gusto estar acá. gracias. como Yo al siempre. principio del programa había hablado un poquito, bueno, hay una leve suba del dólar, hasta ahora nada alarmante, después siguen cayendo las ventas estrepitosamente, mayoristas, minoristas y demás. En fin, algunos datos de lo que son algunas variables, pero me gustaría saber la inflación, que las perspectivas son de que se desacelere un poquitito, no tanto como las perspectivas que había a fin del año pasado, a principios de este año. En fin, más allá de estos datos, ¿cuáles son las perspectivas en un caso o en otro? Por ejemplo, las elucubraciones que hacen, que no me gusta hacer futurología, pero ¿cuál es? En caso de que haya una enorme diferencia de la oposición con respecto al oficialismo en las PASO y en caso de que la diferencia no sea tanta. ¿Viste que hacen ese tipo de elucubraciones? Más, menos puntos, que si hay mucha diferencia, que va a ganar la oposición, se dispara el dólar. Esas son las elucubraciones. Para todos aquellos que tienen ahorros o manejan ahorros, sean argentinos o extranjeros, y argentinos, por ahí estamos hablando, tener $100 de ahorro, ¿no? Para todos, la verdad es que es relevante saber quién va a ganar, porque ya hemos en el pasado experimentado algunas medidas que podrían volverse a repetir, ¿no? Por ejemplo, la especificación, no poder disponer de tus ahorros en la moneda que quieras. Para los inversores, no poder llevarte tus ganancias. O sea, venís a hacer filantropía en la Argentina, porque que yo sepa, ninguno de nosotros que está acá viene gratis acá, ¿no es cierto? Uno viene a trabajar y espera que le paguen, ¿no? Bueno, durante todo, desde 2011 a 2015 en la Argentina, la gente que vino con su plata a trabajar, puso una empresa en la Argentina, no le dejábamos llevarse sus ganancias afuera. Es absurdo, nadie trabajaría por nada y nosotros obligamos a esa gente, a esos inversores extranjeros, a trabajar por nada. Si vos tenés esa perspectiva, ¿no estarías asustado? Estarías asustado si tuvieras plata acá. Y también tuvimos especificaciones. Hoy no se sabe de dónde van a salir los dólares. Si, por ejemplo, en el futuro no se refinancia la deuda, no logramos una refinanciación voluntaria de la deuda. ¿Qué es lo que piensa la gente? Va a salir de los dólares de los bancos y empezás a pensar en todas esas alternativas que vivimos, lamentablemente en el pasado, cuando se pensaba que la plata, le podíamos sacar la plata a la gente, y disponer de los ahorros de la gente, de las inversiones de aquellos que habían confiado en el país, y te da miedo. Entonces, evidentemente, en la medida que las encuestas o las PASO luego den diferencias que puedan llegar a implicar que la mayor probabilidad del resultado sea que justamente gane el kirchnerismo, y seguro que vamos a tener
una mayor fuga de ahorros de los argentinos y de los extranjeros, una suba del tipo de cambio, porque esa fuga de ahorros, ¿cómo la hacemos? Agarramos los pesos que tenemos, los compramos dólares, o sea que sube el valor del dólar, cae el valor del peso, y eso genera inmediatamente un círculo vicioso, porque los argentinos ya sabemos que si sube el peso es porque está cayendo el valor del dólar, entonces nos entramos a sacar los pesos de encima y ahí tenemos los saltos cambiarios, las corridas. Por suerte el Banco Central tiene instrumentos para frenar algo así, ¿no? Y también está que por ahí nos llevamos la agradable sorpresa de que las encuestas o las PASO van dando en términos de que eso no va a pasar, todo eso malo que acabo de decir no va a pasar, y bueno, vamos a dejar los ahorros en la Argentina como estamos observando hoy, porque hasta ahora esa era la tranquilidad que estábamos observando, incentivado por mucho que estaba pasando afuera, pero aparte de eso, la verdad es que había algo de menor temor, ¿no? Acá lo que uno debería ponerse a rezar es que no aparezcan datos que incentiven en todo caso ese temor, ¿no? A perder tus ahorros. Hay varios interrogantes que uno se hace cuando escucha las campañas y dos que yo cité al principio del programa, entre los muchos. Uno es que la fórmula Fernández dicen vamos a ponerle plata en el bolsillo de la gente como si este gobierno lo que quisiera es que todo el mundo se muera de hambre, o sea, suena como medio raro. Dice, vamos a regalarle los remedios a los jubilados. Yo decía, plata no hay, o sea que no sé de dónde lo van a sacar, esa especie de benevolencia de nuevo. Y uno se pregunta eso por un lado, y por el otro lado, este gobierno, cuando promete que va a estar todo mejor, uno no tiene datos, la gente en general, que no entiende tanto economía tampoco. ¿Cómo va a ser el camino? ¿Hacia dónde? Encaremos primero lo que vos decías, después si me olvido y queda tiempo, encaramos por el lado del gobierno, pero creo yo que es clave explicar esto de que acá no hay que salir del ajuste, hay que salir creciendo, o le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Claramente hay que preguntarse por qué llegamos a un ajuste. Y esto es como si yo tuviera la carnicería del barrio, soy muy buen carnicero, vendo buena carne, atiendo bien a mis clientes confían en mí. Claramente, como mis clientes confían en mí bien, y yo vivo muy bien, porque me vendo un montón de carne, me la pagan bien, y un día me entro a tirar a chanta, abro cuando quiero, cierro cuando quiero, me voy a tomar un café con mis amigos en el medio, compro mala carne, no presto tanta atención cuando compro la carne. Claramente, en ese momento, mis clientes me van a perder la confianza y van a empezar a irse y no me van a comprar más. En ese momento yo perdí la confianza de mis clientes y soy más pobre. Y no hay forma de que yo pueda decir, bueno, de esta vamos a salir poniéndole más plata en el bolsillo a mi familia. ¿Más plata de dónde? Si ya nadie me compra, ¿no? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Salir creciendo como si nadie me compra, ¿no? Tengo que resolver el problema que me metió en este problema, que es que soy más pobre porque perdí la confianza de mis clientes. Tengo que empezar a comprar buena carne de vuelta, tengo que empezar a abrir con los horarios que corresponde, atender como atendía bien a mis clientes y voy a recuperar la confianza de mis clientes, voy a empezar a vender más y entonces voy a volver a recuperar mi nivel de vida. Eso en términos de país es exactamente igual. Nosotros no resolvimos los problemas de fondo que tenía la Argentina, que es cierto que este gobierno los heredó del gobierno anterior, pero no los resolvimos. Conclusión, perdimos la confianza de argentinos y de extranjeros, tuvimos la crisis cambiaria y casi un default el año pasado. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Ahora lo que hay que resolver no es ponerle plata, porque justamente ¿dónde van a sacar la plata? Si yo te la saco a vos y se la doy a otro, evidentemente no aumenté la demanda de nada, porque vos vas a dejar de gastar y el otro va a pasar a gastar más. Claramente acá estos señores deberían decir a quién le van a sacar, para ser justos, y a quién le van a dar. Si le dan a la maquinita, le van a sacar incluso mucho a los más pobres, que se supone que deberían querer beneficiar, porque son los que más pagan el impuesto inflacionario para apropiarse de esos recursos y meterle plata en el bolsillo a la gente, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente esa es magia. La magia no existe. Lo que vos tenés que hacer es ahora recuperar la confianza de los argentinos y extranjeros que estuvieron sacando sus ahorros del país. ¿Cómo se hace eso? Encarando las reformas estructurales que están pendientes. Y eso lo tiene que hacer no solamente la oposición si quiere evitar una crisis, lo va a tener que hacer también este gobierno si quiere evitar una crisis. Y no hay tutí acá. Cualquiera que llegue al sillón de Rivadavia el 10 de diciembre va a tener que renegociar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener una balista y un controller. Pero el fondo, como no es tonto, nos va a pedir que hagamos las reformas estructurales pendientes. Y rápido, ¿sí? Si no, no nos va a dar el aval. Pero aunque nos diera el aval, hay que tener en claro una cosa. Podríamos no hacerla porque tantas otras veces no lo hicimos.
y entramos en una crisis. Así que es nuestra responsabilidad presionar a quienes estén el 10 de diciembre en la Casa Rosada para que hagan las reformas estructurales urgentes. Sí, va a haber unos cuantos sindicatos y demás que van a presionar en contra. Pero nosotros tenemos que ser los que presionen más fuertes, entonces. Tenemos que evitar una nueva crisis en la Argentina, ya no da para más. Y sí, porque vamos de crisis en crisis. Si no resuelven el problema de fondo, que en definitiva estamos Exactamente. hablando de un déficit Estamos hablando de un impagable. déficit, estamos hablando de una legislación laboral absurda y arcaica. Vamos a ir de crisis en crisis. Totalmente. Gracias, Aldo, por tu explicación. Gracias a ustedes. Nos volvemos a ver la próxima semana. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.